Hoy cumplí 69 años. Y mi nuera tiró mi pastel de cumpleaños al suelo. Lo hizo delante de todos. Delante de los vecinos que vinieron a saludarme. Delante de mi nieto. Delante de mi hijo. Y cuando el pastel se estrelló contra las baldosas de mi propia cocina, ella se inclinó hacia mí, con esa sonrisa que siempre supe que escondía veneno, y me dijo: «Come del suelo, Aurelia». Yo no dije nada. Me quedé ahí parada, mirando el merengue blanco mezclarse con el polvo. Un pastel que yo misma pagué. Porque nadie más iba a hacerlo. Nadie nunca lo hace. Las velas seguían encendidas, brillando sobre los restos. 69 años de vida aplastados en un segundo. Mi hijo, Teodoro, mi único hijo, estaba a 3 pasos de distancia. Lo miré. Esperé que dijera algo. Que detuviera a su esposa. Que me defendiera aunque fuera una vez en su vida. Pero él desvió la mirada. Ivana, mi nuera, se dio la vuelta y salió de la cocina como si nada hubiera pasado. Como si acabara de tirar basura. Mi nieto, ese niño de 7 años al que cuidé durante años mientras ellos salían a divertirse, me miró con ojos confundidos y luego siguió a su madre. Los vecinos comenzaron a irse en silencio. Murmullos incómodos. Miradas de lástima que me quemaban más que cualquier insulto. Y yo me arrodillé. Saqué el trapo de la cocina. Y limpié mi propio pastel del suelo de mi propia casa. Nadie me ayudó. A las 10 de la noche, cuando ya estaba en mi cama, sola en esa casa que siempre estuvo llena de gente que solo venía cuando necesitaba algo, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Teodoro. «Mamá, Ivana y yo hemos decidido que es mejor así. Vamos a cortar todo contacto. Necesitamos espacio. Aléjate de nosotros. Para siempre. No intentes buscarnos. No vuelvas a llamar. No aparezcas en nuestra casa. Se acabó». Leí el mensaje 3 veces. Cada palabra era una piedra. Fría. Pesada. Final. Y abajo del mensaje, vi algo que me congeló la sangre. Un corazón. Un me gusta de Ivana al mensaje de mi propio hijo echándome de su vida. Me quedé mirando la pantalla durante no sé cuánto tiempo. Las letras se volvían borrosas. No por las lágrimas, sino por la rabia. Por el cansancio. Por todo lo que callé durante años. Entonces, con las manos temblando pero la mente más clara que nunca, escribí una sola respuesta. Mañana retiro mi nombre de todos los préstamos. De la casa. Del auto. De las tarjetas. De todo. Envié el mensaje y apagué la luz. No lloré. No grité. No rompí nada. Solo cerré los ojos y esperé. A la medianoche, mi celular comenzó a vibrar. 1 vez. 2 veces. 10 veces. 20. No paraba. Llamadas. Mensajes. Notificaciones que hacían temblar la mesita de noche. Teodoro. Ivana. Números desconocidos. Mensajes desesperados. Mamá. Espera. No hagas nada todavía. Podemos hablar. Aurelia, por favor, piénsalo bien. No seas impulsiva. ¿Qué vas a hacer? ¿Dejarnos en la calle? A tu propio nieto. Tomé el teléfono. Miré todos los mensajes. Uno por uno. Y entonces hice algo que nunca había hecho en mi vida. No respondí. Puse el teléfono en silencio. Lo dejé sobre la mesa. Y me di la vuelta. Por primera vez en 69 años, el ruido de mi familia suplicando no me movió ni un centímetro. Porque entendí algo esa noche, mientras miraba el techo de mi habitación en la oscuridad. Ellos no me extrañaban a mí. Extrañaban mi dinero. Extrañaban la firma que les resolvía todo. Extrañaban a la mujer que limpiaba sus desastres sin decir nada. Pero a mí, a Aurelia Herrera, la mujer que los parió, que los crió, que se rompió la espalda trabajando para que nunca les faltara nada, a esa mujer no la extrañaban. Porque nunca la vieron. Y yo estaba cansada de ser invisible. Al día siguiente me desperté a las 6 de la mañana. Me vestí con mi mejor ropa. Me peiné. Me puse los aretes que mi difunto esposo me regaló hace 30 años. Y salí de casa con mi bolso y una lista de direcciones. Primera parada. El banco. El gerente me conocía.
Llevaba años siendo clienta. Me saludó con una sonrisa y me ofreció café. Señora Herrera, ¿en qué puedo ayudarla hoy? Saqué los papeles. Todos los préstamos. Todas las garantías. Todo lo que había firmado durante años para que mi hijo pudiera tener su casa, su auto, su vida cómoda. Quiero retirar mi nombre de todo esto. El gerente parpadeó. Miró los documentos. Me miró a mí. Señora, ¿está segura? Esto va a dejar a su hijo en una situación complicada. Los préstamos están a su nombre. Si usted se retira, él tendrá que asumir todo solo o refinanciar con tasas mucho más altas. Y con su historial crediticio actual, no sé si le aprueben nada. Estoy segura, dije. Y mi voz no tembló ni una vez. Firmé todos los papeles necesarios. Uno tras otro. Cada firma era un pedazo de cadena cayendo al suelo. Cada sello era un paso hacia la puerta de salida. Cuando terminé, el gerente me miró con algo parecido al respeto. Señora Herrera, me alegra ver que está tomando control de sus finanzas. Muchas personas en su situación nunca dan este paso. Salí del banco sintiéndome 10 kilos más liviana. Segunda parada, el notario. La casa donde vivía Teodoro con Ivana y mi nieto estaba a mi nombre. Yo la compré hace 15 años, cuando él me juró que solo necesitaba un lugar temporal mientras conseguía estabilidad. 15 años después, seguía ahí, sin pagar renta, sin pagar servicios, viviendo como si la casa fuera suya. Quiero iniciar el proceso de desalojo, le dije al notario. Él levantó las cejas. ¿Está consciente de que esto puede tardar meses? Y que su relación con su hijo probablemente no va a recuperarse después de esto. No hay nada que recuperar, respondí. Ya está roto. Firmé más papeles. Pagué los honorarios por adelantado. Salí de ahí con una copia de la notificación de desalojo en mi bolso. Tercera parada, la compañía de seguros. Teodoro estaba en mi póliza de seguro médico. Ivana también. Mi nieto también. Yo pagaba casi $600 al mes para que ellos tuvieran cobertura completa. Quiero eliminarlos de mi póliza, dije. La agente me miró con sorpresa, pero no hizo preguntas. Procesó la solicitud. Me entregó los nuevos documentos. Su nueva cuota mensual será de $180, dijo. $420 al mes de vuelta en mi bolsillo. Dinero que yo gané. Dinero que yo merecía gastar en mí misma. Última parada, la agencia de autos. El auto de Teodoro estaba a mi nombre. Yo firmé el préstamo hace 3 años, cuando él me dijo que lo necesitaba urgentemente para un trabajo que, sorpresa, nunca duró más de 6 meses. Quiero reportar el vehículo y transferir la responsabilidad al conductor actual, dije. El agente revisó los papeles. Si él no puede asumir el préstamo, tendremos que recuperar el vehículo. Haga lo que tenga que hacer, dije. Cuando volví a casa esa tarde, ya eran casi las 5. Mis pies me dolían. Mi espalda estaba tensa. Pero mi corazón, por primera vez en años, estaba tranquilo. Me preparé un té. Me senté en mi sillón. Y esperé. No tuve que esperar mucho. A las 6:30, golpearon mi puerta. Fuerte. Desesperado. 3 golpes seguidos que hicieron temblar el marco. Mamá. Abre la puerta. Tenemos que hablar. Era la voz de Teodoro. Rota. Asustada. Esa voz que de niño usaba cuando rompía algo y sabía que estaba en problemas. Pero yo ya no era la madre que corría a resolver sus problemas. Me quedé sentada. Tomé un sorbo de mi té. Y no me moví. Los golpes en la puerta continuaron durante 10 minutos. Luego se detuvieron. Escuché voces afuera. Teodoro hablando con Ivana. Ella sonaba furiosa. Él sonaba desesperado. Después, silencio. Me terminé mi té. Me levanté. Revisé que todas las ventanas estuvieran cerradas. Y me fui a dormir. Esa noche dormí mejor que en años. A la mañana siguiente, mientras preparaba mi desayuno, pensé en cómo había llegado hasta aquí. ¿En quién era yo antes de convertirme en la mujer invisible que limpiaba pasteles del suelo? Yo no siempre fui así. Hace 45 años, cuando me casé con Roberto Herrera, yo era una mujer con sueños.
Quería estudiar. Quería viajar. Quería conocer el mundo más allá de este pueblo donde nací. Pero entonces quedé embarazada de Teodoro. Y los sueños se fueron guardando en cajones que nunca volví a abrir. Roberto era un buen hombre. Trabajador. Honesto. Nos amábamos. Pero el dinero nunca alcanzaba. Así que cuando Teodoro tenía 2 años, empecé a trabajar limpiando casas. Luego en una tienda. Luego en una fábrica. Cualquier cosa que me diera para mantener a mi familia. Roberto murió hace 11 años. Un infarto mientras dormía. Una noche se acostó a mi lado y al día siguiente ya no despertó. Me dejó sola con deudas. Con una casa a medio pagar. Con un hijo adulto que nunca aprendió a valerse por sí mismo, porque yo siempre estuve ahí para resolverle todo. Después del funeral, Teodoro lloró en mis brazos. Me dijo que siempre estaría conmigo. Que nunca me dejaría sola. Que él cuidaría de mí como yo cuidé de él. Mentiras. 2 meses después conoció a Ivana. Ivana Ortega. Una mujer 10 años menor que mi hijo. Bonita. Con estudios. De una familia con dinero. Al principio pensé que era buena señal. Pensé que ella lo ayudaría a madurar. A ser responsable. Qué tonta fui. Ivana vio en Teodoro lo mismo que él había visto en mí toda su vida. Alguien a quien usar. Se casaron rápido. En 6 meses ya vivían juntos. En mi casa. Porque Teodoro me dijo que solo sería temporal. Que estaban ahorrando. Que pronto se mudarían. Pasaron 2 años. Luego 3. Luego 5. Nunca se mudaron. Ivana dejó de trabajar cuando nació mi nieto. Dijo que quería ser madre de tiempo completo. Pero ser madre de tiempo completo significaba que yo era la niñera gratuita. Yo cuidaba al niño mientras ella salía de compras. Yo lo llevaba a la escuela. Yo hacía su comida. Yo limpiaba sus desastres. Y mientras tanto, Teodoro cambiaba de trabajo cada 6 meses. Siempre con excusas. Que el jefe era injusto. Que los compañeros tenían envidia. Que el trabajo no era lo que esperaba. La verdad era más simple. Mi hijo nunca aprendió a esforzarse. Porque siempre supo que mamá estaría ahí para atraparlo cuando cayera. Y yo siempre estuve. Cuando necesitó dinero para su boda, yo saqué de mis ahorros $3,000 que tenía guardados para emergencias. Cuando necesitó un auto, yo firmé el préstamo. Él prometió pagar las mensualidades. Pagó las primeras 3. Las siguientes 120 las pagué yo. Cuando quisieron comprar una casa, no tenían crédito. Así que compramos la casa a mi nombre. Con mi firma. Con mi historial crediticio construido durante 30 años de pagar todo a tiempo. Es solo temporal, mamá, me dijo Teodoro. En 2 años refinanciamos y la pasamos a nuestro nombre. Han pasado 15 años. Cada mes yo pagaba la hipoteca, los servicios, los impuestos, todo. Porque cada vez que les preguntaba cuándo iban a empezar a contribuir, Ivana me miraba con esos ojos fríos y decía, Aurelia, tú sabes que nuestra situación está difícil. No seas egoísta. Piensa en tu nieto. Mi nieto. Siempre usaban a mi nieto como escudo. Y yo cedía. Siempre cedía. Porque tenía miedo. Miedo de que me alejaran de él. Miedo de perderlo. Miedo de quedarme completamente sola. Así que seguí pagando. Seguí trabajando. Seguí siendo la solución de todos los problemas. A mis 60 años todavía trabajaba limpiando oficinas por las noches. No porque necesitara el dinero para mí, sino porque necesitaba el dinero para ellos. Mis rodillas me dolían. Mi espalda estaba destrozada. Mis manos temblaban del cansancio. Pero nunca dije nada. Porque eso es lo que hacen las buenas madres, ¿verdad? Se sacrifican. Se callan. Se rompen en silencio para que sus hijos puedan estar enteros. Pero mis hijos no estaban enteros. Mi hijo era un hombre de 43 años que seguía comportándose como un adolescente. Que culpaba al mundo de sus fracasos. Que esperaba que mamá resolviera todo. Y yo lo permití. Cada vez que lo rescaté, le enseñé que no tenía que hacerse responsable de nada. Que sus errores no tenían consecuencias. Que siempre habría alguien que pagara por él.
Esa persona fui yo. Y ahora, sentada en mi cocina tomando café, mirando por la ventana hacia el jardín que yo misma planté y cuidé durante años, me preguntaba, ¿cuándo fue la última vez que Teodoro me preguntó cómo estaba? No recordaba. ¿Cuándo fue la última vez que me agradeció? ¿Qué reconoció todo lo que hice? Nunca. Para ellos yo era parte del paisaje. Como los muebles. Como las paredes. Algo que siempre estuvo ahí y que siempre estaría. Hasta ayer. Ayer, cuando Ivana tiró mi pastel al suelo, algo se rompió dentro de mí. No fue solo el pastel. Fue la ilusión. La esperanza de que algún día me verían. De que algún día me valorarían. Y cuando Teodoro me envió ese mensaje cortándome de su vida, después de que yo había sido su vida durante 43 años, entendí algo fundamental. Ellos no me amaban. Amaban lo que yo hacía por ellos. Y había una diferencia enorme entre esas dos cosas. Mi teléfono vibró. Otro mensaje de Teodoro. Mamá, por favor. Necesitamos hablar. Esto es un malentendido. Ivana está muy arrepentida. Yo también. Por favor, no hagas esto. Piensa en tu nieto. ¿Qué va a pensar cuando crezca? Que su abuela los abandonó. Leí el mensaje. Y por primera vez, vi la manipulación tan clara como el agua. Él no estaba arrepentido. Estaba asustado. Asustado de perder la casa. El auto. El dinero. La red de seguridad que siempre fue yo. Y usaba a mi nieto como arma. Como siempre. Bloqueé su número. Luego bloqueé el de Ivana. Y seguí tomando mi café. Afuera empezó a llover. Una lluvia suave que golpeaba las ventanas. El sonido era tranquilo. Pacífico. Por primera vez en años, mi casa estaba en silencio. No había gritos de mi nieto. No había discusiones entre Teodoro e Ivana. No había puertas azotándose. No había exigencias. Solo silencio. Y ese silencio era lo más hermoso que había escuchado en mucho tiempo. Pensé en todas las mujeres como yo. Mujeres que se pasan la vida dando. Que se vacían para llenar a otros. Que se convierten en fantasmas en sus propias vidas porque nunca dijeron que no. ¿Cuántas de nosotras llegamos a viejas sin nada? Sin ahorros. Sin descanso. Sin paz. Porque todo lo dimos. Y nadie nos devolvió nada. Yo tuve suerte. Tuve suerte de darme cuenta antes de morir. Antes de que fuera demasiado tarde. Algunas mujeres mueren todavía cargando a sus familias en la espalda. Y sus familias las entierran y al día siguiente ya están peleándose por la herencia que esas mujeres dejaron con tanto sacrificio. Yo no iba a ser una de esas mujeres. Me levanté. Lavé mi taza. Y fui a mi habitación. Saqué una caja vieja del armario. Una caja que no abría desde que murió Roberto. Adentro había fotos. Cartas. Recuerdos de cuando yo todavía tenía sueños. Encontré una foto mía a los 25 años. Estaba sonriendo. Tenía el pelo largo. Los ojos brillantes. Parecía otra persona. ¿Dónde se fue esa mujer? Se fue perdiendo poco a poco. En cada sacrificio. En cada vez que dije sí cuando quería decir no. En cada vez que me tragué mis necesidades para priorizar las de otros. Pero todavía estaba ahí. Enterrada. Cansada. Pero viva. Y era hora de que volviera. Guardé la foto de vuelta en la caja y me quedé ahí sentada, en el borde de mi cama, recordando el día de mi cumpleaños. Cada detalle. Cada palabra. Cada silencio. Había pasado toda la mañana preparando. Limpié la casa de arriba a abajo aunque ya estaba limpia. Cociné tamales. Preparé arroz. Hice frijoles. Compré refrescos. Puse la mesa con el mantel bueno, ese que solo usaba en ocasiones especiales. Y compré el pastel. Lo elegí yo misma en la panadería del centro. Un pastel de 3 leches con merengue blanco. Mi favorito. $60 que saqué de mi pensión. Invité a los vecinos. A doña Paula, que vive en la esquina. A don Mauricio y su esposa. A algunas personas del trabajo. No muchos. Solo gente con la que compartía mi día a día. Teodoro e Ivana llegaron tarde. Como siempre.
Llegaron a las 4 de la tarde cuando les había pedido que estuvieran a las 2. Mi nieto venía con ellos, con la cara pegada a una tableta, sin siquiera saludarme. «Hola, mamá», dijo Teodoro. Un beso rápido en la mejilla. Mecánico. Sin afecto real. Ivana ni siquiera me saludó. Entró a mi casa como si fuera suya, se dejó caer en el sofá y empezó a revisar su teléfono. Yo tragué saliva y sonreí. «Pasen, pasen. Ya casi está todo listo». Los vecinos ya estaban ahí. Conversaban. Reían. Me felicitaban. Doña Paula me había traído un ramo de flores del mercado. Don Mauricio me regaló una imagen de la Virgen de Guadalupe. Regalos sencillos, pero dados con cariño. Mi hijo no me trajo nada. Mi nuera tampoco. Serví la comida. Todos comieron. Todos agradecieron. Ivana comió sin decir palabra, como si yo fuera una empleada de restaurante y no la mujer que había pagado cada plato que estaba en esa mesa. Cuando terminamos de comer, saqué el pastel. Lo puse en el centro de la mesa. Encendí las 69 velas. Una por una. «Vamos a cantarle a la cumpleañera», dijo doña Paula con una sonrisa. Todos empezaron a cantar. Las mañanitas. Esa canción que había escuchado 69 veces en mi vida, pero que nunca me cansaba de oír. Miré las velas. La luz temblaba. Dorada. Cálida. Cerré los ojos para pedir un deseo. Y entonces escuché la voz de mi nieto. «Abuela, tu pastel se ve feo». Abrí los ojos. Él me miraba con esa expresión que había aprendido de su madre. Desprecio disfrazado de inocencia. «A mí me gusta, mi amor», dije suavemente. «Pues está feo. Y viejo. Como tú». El silencio cayó sobre la mesa como una piedra. Miré a Teodoro. Esperé que corrigiera a su hijo. Que le dijera que eso no se dice. Que faltarle el respeto a su abuela no estaba bien. Pero Teodoro se rió. Una risa nerviosa e incómoda, pero risa al fin. «Los niños dicen cada cosa, ¿verdad?», dijo, como si eso fuera excusa suficiente. Ivana no se rió. Pero tampoco dijo nada. Solo siguió mirando su teléfono. Doña Paula me miró con pena. Don Mauricio carraspeó incómodo. «Bueno, sopla las velas, Aurelia», dijo alguien tratando de romper la tensión. Me incliné hacia el pastel. Tomé aire. Y antes de que pudiera soplar, Ivana se levantó. Caminó hacia la mesa. Todos la miramos. Su cara no mostraba ninguna emoción. Y entonces, sin decir palabra, levantó el pastel con ambas manos. «Ivana, ¿qué haces?», preguntó Teodoro. Ella no respondió. Dio 2 pasos hacia mí. Me miró directo a los ojos. Y soltó el pastel. Cayó al suelo con un golpe sordo. El merengue salpicó mis zapatos. Las velas se apagaron al estrellarse. El plato se rompió en 3 pedazos. Y entonces, Ivana se inclinó hacia mí. Su cara a centímetros de la mía. Su aliento olía a café. «Come del suelo, Aurelia», dijo en voz baja. Tan baja que solo yo pude escucharla completa. «Come del suelo como lo que eres». Se enderezó. Se limpió las manos en un pañuelo. Y volvió al sofá como si nada hubiera pasado. El silencio era tan pesado que dolía respirar. Todos me miraban. Esperando. Esperando que hiciera algo. Que gritara. Que llorara. Que la corriera de mi casa. Pero yo no hice nada. Porque en ese momento, algo dentro de mí se congeló. No era tristeza. No era rabia. Era algo peor. Era resignación. La clase de resignación que viene después de años de ser tratada como si no importaras. Miré a Teodoro. Mi hijo. El niño que cargué en mi vientre. El niño al que amamanté. Al que enseñé a caminar. Al que sostuve cuando tuvo pesadillas. Y él miró hacia otro lado. «Fue un accidente», murmuró Ivana desde el sofá. «Se me resbaló». Mentira. Todos vimos que no fue accidente. Pero nadie dijo nada. Doña Paula se levantó. «Yo te ayudo a limpiar, Aurelia», dijo con voz temblorosa. «No», dije. Mi voz sonó extrañamente tranquila. «Yo lo hago». «Gracias, Paula». Me arrodillé.
Saqué el trapo de la cocina y empecé a limpiar mi pastel del suelo de mi propia casa. Las rodillas me dolían contra las baldosas frías. Mis manos temblaban mientras recogía pedazos de merengue. Las velas rotas. Los restos de mi cumpleaños. Los vecinos empezaron a irse, uno por uno, con excusas rápidas, con miradas de vergüenza ajena. Tengo que irme, Aurelia. Gracias por la comida. Que pases bonito el resto de tu día. Cuídate mucho. Se fueron todos. Y yo seguí ahí, de rodillas, limpiando. Teodoro e Ivana se quedaron en la sala. Escuché a Ivana reír. Una risa baja. Escuché a mi nieto preguntarle algo y ella responderle con esa voz dulce que nunca usaba conmigo. Terminé de limpiar. Tiré todo a la basura. El pastel. Las velas. Mis 69 años convertidos en desperdicio. Me lavé las manos. Me sequé. Y volví a la sala. Teodoro estaba de pie, listo para irse. Mamá, nosotros ya nos vamos. Gracias por la comida. Gracias por la comida. Como si fuera una invitada. Como si no fuera mi cumpleaños. Como si su esposa no acabara de humillarme en mi propia casa. Está bien, dije. Ivana pasó a mi lado sin mirarme. Mi nieto la siguió. Teodoro se detuvo un segundo en la puerta. Mamá, empezó a decir. Vete, dije. Ya vete. Y se fue. Cerré la puerta. Puse el seguro. Y me quedé ahí parada, en medio de mi sala vacía, con el olor a comida todavía flotando en el aire. No lloré. No grité. Solo me senté en el sofá. En el mismo lugar donde Ivana había estado hace unos minutos. Y esperé a que pasara algo. A que sintiera algo. Pero no sentí nada. Solo vacío. A las 10 de la noche, el mensaje llegó. Esas palabras frías. Esa decisión final. Ese ultimátum disfrazado de límite saludable. Y yo respondí. No con lágrimas. No con súplicas. Con hechos. Mañana retiro mi nombre de todos los préstamos. Esa noche, acostada en mi cama, mirando el techo en la oscuridad, pensé en todas las veces que había limpiado los desastres de mi hijo. Todos los errores que había arreglado. Todas las consecuencias que había absorbido para que él no tuviera que enfrentarlas. Y me di cuenta de algo. Yo no lo ayudé. Lo destruí. Cada vez que lo rescaté, le robé la oportunidad de aprender. De crecer. De hacerse responsable. Lo convertí en un hombre que esperaba que otros pagaran por sus decisiones. Y ahora, a sus 43 años, seguía siendo un niño esperando que mamá lo salvara. Pero esta vez, mamá estaba cansada. Esta vez, mamá iba a dejar que cayera. Y no porque lo odiara, sino porque ya no me quedaba nada más que dar. Me había vaciado completamente tratando de llenarlo a él. Y era hora de empezar a llenarme a mí misma. El teléfono vibró toda la noche. Llamadas. Mensajes. Notificaciones. Los ignoré todos. Y dormí. Por primera vez en años, dormí profundamente. Sin pesadillas. Sin culpa. Sin miedo. Solo silencio. Y el silencio, descubrí esa noche, era el sonido de la libertad. Durante los siguientes días, mientras esperaba que se procesaran todos los papeles que había firmado, me dediqué a recordar. A hacer un inventario mental de todo lo que había dado durante estos años. De todo lo que sacrifiqué sin siquiera darme cuenta de que estaba perdiendo pedazos de mí misma en el camino. Empecé a escribir una lista en un cuaderno viejo que encontré en el fondo de un cajón. No para mostrarle a nadie. Solo para mí. Para ver en papel lo que mi corazón ya sabía, pero que mi mente se negaba a aceptar. La casa donde vivían Teodoro e Ivana. $200,000. La compré hace 15 años, cuando Teodoro me dijo que necesitaba un lugar estable para formar su familia. Me prometió que en 2 años refinanciaría la hipoteca y la pondría a su nombre. Pasaron 15 años y yo seguí pagando cada mensualidad. $1,200 al mes durante 180 meses. Más los impuestos. Más el mantenimiento. Más las reparaciones cada vez que algo se rompía. El auto. $35,000.
Lo compré hace 3 años porque Teodoro consiguió un trabajo que, según él, iba a cambiar su vida. Un trabajo que requería que tuviera transporte propio. Firmé el préstamo porque su crédito estaba tan destruido que ningún banco le prestaba. $650 al mes. Teodoro pagó las primeras 3 mensualidades y luego empezaron las excusas. Que le habían recortado las horas. Que tenían gastos inesperados. Que el próximo mes sin falta. El próximo mes nunca llegó. Y yo seguí pagando. El seguro médico. $600 mensuales para cubrir a toda su familia. Teodoro siempre tuvo empleos que no ofrecían beneficios, así que yo agregué a los 3 a mi póliza. Durante 7 años pagué para que ellos tuvieran doctores, medicinas, revisiones. Mientras yo posponía mis propias citas médicas porque después de pagar por ellos, apenas me quedaba para mí. Las tarjetas de crédito. 3 tarjetas que saqué a mi nombre para ayudarle cuando decía tener emergencias. Una de $5,000 que usó para amueblar su casa. Otra de $3,000 para el viaje que hicieron a la playa hace 2 años, un viaje del que no me invitaron pero que yo financié. La tercera de $2,000 para gastos varios que nunca especificó pero que yo nunca cuestioné. Todas con saldos cerca del límite. Todas con intereses que yo pagaba cada mes. Todas con mi nombre y mi responsabilidad. Los préstamos personales. $10,000 que le presté hace 5 años cuando me dijo que iba a invertir en un negocio que le daría estabilidad económica. El negocio cerró en 6 meses. El dinero nunca volvió. $8,000 hace 3 años para pagar deudas que tenía con otras personas, deudas que según él lo estaban hundiendo. $5,000 el año pasado para no sé qué emergencia que ya ni recuerdo porque siempre había una nueva emergencia que borraba la anterior. Sumé todo en mi cabeza. Luego lo sumé en papel para estar segura. Luego lo volví a sumar porque no podía creer el número. Más de $300,000. $300,000 que salieron de mis manos para las suyas durante los últimos 15 años. $300,000 que gané limpiando pisos, lavando baños, trabajando turnos nocturnos cuando mis rodillas ya no podían más. $300,000 que pude haber usado para viajar, para descansar, para vivir mis últimos años con dignidad. $300,000 que di esperando que algún día me lo agradecieran. Que me valoraran. Que me vieran. Y lo único que obtuve a cambio fue un pastel tirado al suelo y una orden de alejarme de sus vidas. Cerré el cuaderno. Mis manos temblaban, pero no de tristeza. Era rabia. Una rabia fría y antigua que había estado dormida durante años porque yo no me permitía sentirla. Porque las buenas madres no se enojan. Las buenas madres entienden. Las buenas madres perdonan. Pero había una diferencia entre ser una buena madre y ser una tonta. Y yo había cruzado esa línea hace mucho tiempo. Pensé en mi propia madre, que murió cuando yo tenía 30 años. Una mujer fuerte que trabajó hasta el último día de su vida para sacar adelante a 6 hijos, sola después de que mi padre nos abandonara. Ella nunca se quejó. Nunca pidió nada. Se rompió la espalda trabajando y cuando le diagnosticaron cáncer siguió trabajando porque no podía parar. No tenía quien la sostuviera como yo sostuve a Teodoro. Murió a los 58 años. Cansada. Acabada. Sin haber disfrutado ni un solo día de descanso. Y yo juré que no iba a ser como ella. Que yo iba a vivir. Que iba a cuidarme. Que no iba a dejar que el sacrificio me consumiera. Pero aquí estaba. A mis 69 años. Repitiendo exactamente el mismo patrón. Dándome hasta no quedar nada. Muriendo lentamente para que otros pudieran vivir cómodamente. La única diferencia es que yo todavía tenía tiempo. Todavía podía cambiar el final de mi historia. Mi madre no tuvo esa oportunidad. Pero yo sí. Fui a la cocina y preparé café. Mientras esperaba que hirviera el agua, miré por la ventana hacia la calle. Vi a doña Paula regando sus plantas. Vi a los niños del vecino jugando en la acera. Vi la vida continuar como si nada hubiera pasado. Y me di cuenta de que eso era exactamente lo que iba a hacer. Continuar. Pero esta vez sin el peso de personas que solo querían mi dinero y no mi amor. El teléfono sonó. Era un número desconocido. No contesté. Volvió a sonar 2 minutos después. Tampoco contesté. Luego llegó un mensaje de un número que no tenía guardado, pero que reconocí como el de la madre de Ivana. Aurelia,
Soy Samantha. Necesito hablar contigo. Lo que estás haciendo es una exageración. Ivana está muy mal. Está llorando todos los días. Los estás dejando en la calle. ¿Eso es lo que quieres? ¿Destruir a tu propia familia? Piensa en tu nieto. Él te necesita. No seas egoísta. Leí el mensaje 3 veces. Cada palabra diseñada para hacerme sentir culpable. Para hacerme dudar. Para hacerme retroceder. Borré el mensaje sin responder. Porque era curioso cómo ahora todos estaban preocupados por la familia. Ahora que el dinero estaba en juego. Pero cuando Ivana tiró mi pastel al suelo, nadie dijo nada. Cuando me trataron como basura en mi propio cumpleaños, nadie intervino. Cuando decidieron cortarme de sus vidas, nadie pensó que eso podía lastimarme. La familia solo importaba cuando ellos necesitaban algo de mí. Pasaron 3 días. 3 días de silencio de mi parte. 3 días en los que mi teléfono no dejó de sonar con números diferentes. Amigos de Teodoro. Conocidos de Ivana. Hasta un primo lejano que no veía hace años me llamó para decirme que estaba siendo muy dura. Todos tenían una opinión sobre lo que yo debía hacer con mi dinero y mi vida. Pero ninguno estuvo ahí cuando yo necesité que alguien me defendiera. Cuando necesité que alguien me viera. El 4.º día, recibí una llamada del banco. Era el gerente confirmando que todos los procesos estaban completos. Mi nombre había sido retirado de todos los préstamos. Teodoro había sido notificado de que ahora él era el único responsable de las deudas. Tenía 30 días para refinanciar o el banco tomaría las propiedades. ¿Está segura de que quiere proceder con esto, señora Herrera?, me preguntó el gerente una última vez. Completamente segura, respondí sin dudar ni un segundo. Después llamó el notario. La notificación de desalojo había sido entregada. Teodoro e Ivana tenían 60 días para desocupar la propiedad. Después de eso, si no salían voluntariamente, procedería el desalojo legal. Cada llamada era un paso más hacia mi libertad. Cada papel firmado era una cadena menos atándome a personas que nunca me valoraron. Esa tarde, mientras organizaba el armario, encontré una caja de zapatos llena de cartas. Cartas que Teodoro me escribió cuando era niño. Dibujos que me hizo en la escuela. Tarjetas del Día de las Madres hechas con cartulina y pegamento. Para la mejor mamá del mundo. Te quiero mucho. Cuando sea grande voy a cuidarte como tú me cuidas a mí. Palabras de un niño de 8 años. Palabras sinceras en ese momento. Palabras que se olvidaron en el camino hacia la adultez. Guardé las cartas de vuelta en la caja. No las tiré. Porque esas palabras eran de un niño que ya no existía. El hombre en el que se convirtió ese niño era alguien diferente. Alguien que aprendió que las promesas no importan cuando tienes a alguien que siempre te salva de las consecuencias. El 5.º día después de firmar todos los papeles, desperté con una sensación extraña en el pecho. No era dolor ni tristeza. Era algo que no había sentido en tanto tiempo que me tomó varios minutos reconocerlo. Era paz. Una paz profunda y silenciosa que venía de saber que había tomado la decisión correcta, aunque doliera, aunque todos me dijeran que estaba equivocada, aunque el mundo entero pensara que era una madre cruel. Me preparé el desayuno sin prisa. Huevos revueltos con jitomate. Pan tostado. Café negro. Me senté en mi mesa, la misma mesa donde había servido miles de comidas para mi familia, y esta vez comí sola sin sentir el vacío que pensé que sentiría. Porque el vacío no viene de estar sola. El vacío viene de estar rodeada de personas que te hacen sentir invisible. Después del desayuno, tomé una decisión. Iba a vender esta casa. La casa donde crié a Teodoro. La casa donde viví con Roberto durante 20 años. La casa llena de recuerdos que ahora me pesaban como piedras. Necesitaba empezar de nuevo. Necesitaba un lugar que no estuviera manchado con las memorias de todo lo que di y nunca me fue devuelto. Llamé a una agente de bienes raíces que me habían recomendado. Le expliqué que quería vender lo más rápido posible. Ella vino esa misma tarde. Una mujer de unos 50 años, llamada Andrea Torres. Recorrió la casa con ojo profesional, tomando notas, haciendo mediciones, valorando cada detalle. Es una propiedad hermosa, señora Herrera. Muy bien cuidada. Con el mercado actual, puedo conseguirle un buen precio. Calculando todo,
Estimo que podríamos venderla en $280,000. Quizás 300 si encontramos al comprador correcto. Por supuesto, hay que descontar comisiones y gastos de cierre, pero aún así saldría con una suma considerable. $300,000. Casi la misma cantidad que había gastado en Teodoro durante todos estos años. Era como si el universo me estuviera devolviendo lo que di, pero esta vez yo iba a guardarlo para mí. Esta vez iba a usarlo para vivir los años que me quedaban con dignidad, sin tener que trabajar hasta destruirme, sin tener que contar cada centavo preguntándome si iba a alcanzar para pagar las deudas de otra persona. Proceda con la venta, le dije a Andrea sin dudar. Quiero que ponga la casa en el mercado esta misma semana. Y cuando se venda, necesito ayuda para encontrar un departamento. Algo pequeño. Algo solo para mí. Con una habitación, una cocina funcional, y mucha luz natural. Algo donde pueda empezar de nuevo sin cargar el pasado. Andrea sonrió. Me dio su tarjeta. Me dijo que en una semana tendríamos las fotos profesionales y el anuncio estaría publicado en todas las plataformas. Me habló de estrategias de venta, de posibles compradores, de tiempos estimados. Yo asentía mientras la escuchaba, pero en mi mente ya estaba imaginando mi nueva vida. Una vida donde nadie tocara mi puerta exigiendo dinero. Donde nadie me hiciera sentir que mi único valor estaba en lo que podía dar. Donde yo pudiera simplemente existir sin tener que justificar cada decisión. Cuando Andrea se fue, me senté en el sillón de la sala y miré alrededor. Esta casa había sido mi refugio. Mi hogar. El lugar donde construí una familia. Pero esa familia ya no existía. O quizás nunca existió de la manera que yo creí. Quizás siempre fui solo yo sosteniendo una ilusión, aferrándome a la idea de que si daba suficiente, si me sacrificaba suficiente, si amaba suficiente, eventualmente sería correspondida. Pero el amor no funciona así. El amor real no te deja de rodillas limpiando tu propio pastel del suelo mientras quienes se supone que te aman se ríen desde el sofá. El amor real no te envía mensajes fríos cortándote de sus vidas después de décadas de haberte usado como solución de todos sus problemas. El amor real no aparece solo cuando necesita dinero y desaparece cuando ya no hay nada que tomar. El sexto día, llegó una carta certificada. Era del abogado de Teodoro. Cuando vi el sobre, mi corazón dio un vuelco. Pero no de miedo. De confirmación. Porque esto probaba lo que yo ya sabía. Que Teodoro no estaba arrepentido de haberme lastimado. Estaba desesperado por no perder lo que yo le había dado. Abrí la carta con manos firmes. Era una carta formal, llena de términos legales, pero el mensaje era simple. Teodoro exigía que yo reconsiderara mi decisión. Argumentaba que yo había hecho compromisos verbales de mantener mi nombre en los préstamos hasta que él pudiera hacerse cargo. Que yo sabía que él dependía de esa ayuda. Que quitarle ese soporte ahora era negligencia materna y abandono familiar. Que mi nieto sufriría las consecuencias de mi egoísmo. Y que si yo no revertía todas las acciones legales inmediatamente, él se vería obligado a tomar medidas más drásticas para proteger los derechos de su familia. Leí la carta completa sin sentir nada más que una tristeza fría. No tristeza por lo que había perdido, sino tristeza por lo que nunca tuve. Tristeza por haber amado a alguien que claramente nunca aprendió lo que significaba amar de vuelta. Llamé a mi propio abogado. Un hombre mayor llamado Joaquín Romero, que había manejado algunos asuntos legales cuando murió Roberto. Le expliqué la situación. Le leí la carta. Le conté todo. Cada préstamo. Cada sacrificio. Cada humillación. Señora Herrera, usted no tiene ninguna obligación legal de mantener su nombre en préstamos que benefician a otra persona. No existe tal cosa como negligencia materna por proteger sus propias finanzas. Su hijo es un adulto de 43 años. Usted no le debe nada. Y en cuanto a las amenazas de su carta, son solo eso. Amenazas vacías. Él no tiene ningún recurso legal contra usted. Lo que sí tiene es pánico de tener que enfrentar finalmente las consecuencias de sus propias decisiones. Mi consejo profesional es que ignore esta carta y continúe con sus planes. Y si él sigue acosándola legalmente, podemos presentar una demanda por hostigamiento. Esas palabras me dieron una fuerza que no sabía que necesitaba. Porque durante días había estado escuchando voces en mi cabeza diciéndome que estaba siendo cruel. Que las madres no hacen esto. Que debía perdonar.
que la familia es para siempre. Pero escuchar a alguien con autoridad legal decirme que yo no estaba haciendo nada malo, que yo tenía todo el derecho de protegerme, fue como quitarme un peso enorme de los hombros. Proceda con todo, licenciado Romero. Y si mi hijo intenta contactarme de nuevo a través de abogados, quiero que usted maneje toda comunicación. Yo no quiero saber nada más de esto. Ya tomé mi decisión y no hay vuelta atrás. La semana siguiente, la casa fue fotografiada y puesta en venta. Andrea trabajó rápido y eficientemente. En 3 días ya teníamos el anuncio publicado y las primeras visitas programadas. Mientras tanto, yo empecé a empacar. Caja por caja, habitación por habitación, iba separando lo que me llevaría y lo que dejaría atrás. Era un proceso doloroso, pero liberador al mismo tiempo. Cada objeto que guardaba era una decisión consciente de que parte de mi pasado merecía acompañarme al futuro. El 9º día desde que tomé mi decisión, Teodoro apareció en mi puerta. No tocó. No llamó. Simplemente estaba ahí cuando abrí para sacar la basura. Su cara se veía demacrada. Ojeroso. Como si no hubiera dormido en días. Por un momento, solo un breve momento, mi corazón de madre quiso ablandarse. Quiso preguntarle si estaba bien. Quiso invitarlo a pasar y ofrecerle café como había hecho miles de veces antes. Pero entonces recordé el pastel en el suelo. Recordé su silencio cuando su esposa me humilló. Recordé el mensaje frío cortándome de su vida. Y ese momento de debilidad pasó tan rápido como llegó. Necesito hablar contigo, dijo con voz ronca. No dijo mamá. No dijo por favor. Solo necesito hablar contigo, como si fuera una obligación mía escucharlo después de todo lo que había pasado. No tenemos nada de qué hablar, Teodoro. Todo lo que tenía que decir ya lo dije. Y todo lo que tenía que hacer ya lo hice. Ahora si me disculpas, tengo cosas que hacer. Intenté cerrar la puerta, pero él puso el pie en el umbral. Su expresión cambió de súplica a algo más oscuro. A esa rabia contenida que siempre apareció cuando las cosas no salían como él quería. La misma rabia que veía cuando era niño y no conseguía lo que pedía. La diferencia es que antes yo cedía. Ahora ya no. ¿Tienes idea de lo que nos estás haciendo? ¿Tienes idea de cómo nos estás dejando? El banco nos dio 30 días para refinanciar o perdemos todo. ¿Sabes lo que significa eso? No tenemos a dónde ir. Mi hijo, tu nieto, va a quedar en la calle por tu culpa. ¿Eso es lo que quieres? ¿Vernos destruidos? ¿Esa es tu venganza por un malentendido estúpido en tu cumpleaños? Ivana ya se disculpó. Yo también. ¿Qué más quieres? ¿Que nos arrastremos? ¿Que te roguemos? Eso es lo que necesitas para sentirte importante. Cada palabra salía de su boca como veneno. No había arrepentimiento real en sus ojos. Solo había miedo. Miedo de perder lo que nunca fue suyo. Miedo de tener que enfrentar la vida sin la red de seguridad que siempre fui yo. Y disfrazaba ese miedo de indignación, como si yo fuera la villana de esta historia. Como si yo fuera quien había hecho algo imperdonable. Un malentendido estúpido, repetí sus palabras lentamente, dejando que cada sílaba colgara en el aire entre nosotros. Tu esposa tiró mi pastel al suelo en mi cumpleaños y me dijo que comiera del suelo. Tú estabas ahí. Viste todo. Y no dijiste nada. Esa misma noche me enviaste un mensaje diciéndome que me alejara de tu vida para siempre. No fue un malentendido, Teodoro. Fue una decisión. Tu decisión. Y ahora tienes que vivir con las consecuencias de esa decisión. Estábamos molestos. La gente dice cosas cuando está molesta. ¿Nunca has dicho algo de lo que te arrepientes? Tú nos criaste. Nos enseñaste que la familia perdona. Que la familia siempre está ahí. ¿Y ahora qué? ¿Ahora resulta que todo eso era mentira? ¿Que la familia solo importa cuando te conviene? La hipocresía de sus palabras casi me hace reír. Casi. Porque si no reía iba a gritar. Iba a gritarle todo lo que había callado durante 43 años. Todo el dolor. Todo el cansancio. Toda la soledad de ser una madre que dio todo y nunca recibió nada más que exigencias. Tienes razón en una cosa, dije con una calma que sorprendió incluso a mí misma. Yo te enseñé que la familia siempre está ahí. Y yo estuve. Durante 43 años estuve ahí cada vez que me necesitaste.
Cada vez que caíste, yo te levanté. Cada vez que fallaste, yo pagué el precio. Cada vez que tuviste un problema, yo fui la solución. Pero cuando yo necesité que me defendieras, cuando necesité que me vieras, cuando necesité que me trataras con el mínimo de respeto que cualquier ser humano merece, no estuviste. Y no solo no estuviste. Me echaste. Así que no me hables de familia, Teodoro. Porque la familia se construye con respeto mutuo, no con abuso unilateral. No puedes hacer esto. No puedes dejarnos así. Somos tu familia. Tu única familia. ¿Qué vas a hacer? ¿Morirte sola y amargada? ¿Rodeada de nada más que tu orgullo? Porque eso es lo que va a pasar. Vas a envejecer sola. Vas a enfermarte sola. Y cuando necesites ayuda, cuando necesites que alguien cuide de ti, no va a haber nadie. Y vas a arrepentirte de esto. Te vas a arrepentir de haber destruido tu familia por orgullo. Sus palabras estaban diseñadas para herirme, para sembrar miedo, para hacerme imaginar un futuro solitario y desesperado donde yo pagara por atreverme a poner límites. Era la última carta que le quedaba. La manipulación emocional. La amenaza velada de abandono futuro. Como si yo no supiera ya lo que era el abandono. Como si no lo hubiera experimentado cada día durante años mientras vivía rodeada de personas que solo me veían como un cajero automático. Prefiero morir sola y en paz que vivir rodeada de personas que me usan y me maltratan. Y no voy a arrepentirme, Teodoro. Lo único de lo que me arrepiento es de haber tardado tanto en hacer esto. De haberte permitido llegar a los 43 años sin haber aprendido a ser responsable de tu propia vida. Eso sí fue mi error. Pero es un error que termina hoy. Está bien. Está bien. Si eso es lo que quieres, adelante. Pero no vengas después pidiendo perdón. No vengas después queriendo conocer a tu nieto cuando crezca. No vengas después buscando reconciliación cuando te des cuenta de lo que perdiste. Porque la puerta que estás cerrando hoy no se va a volver a abrir. ¿Me entiendes? Se acabó. Para siempre. Y ahí estaba. La amenaza final. El chantaje emocional más grande. La insinuación de que yo estaba perdiendo algo valioso. De que yo debía ser quien rogara por mantener la relación. Cuando la realidad era exactamente lo opuesto. Él estaba perdiendo la fuente de su comodidad. Él estaba perdiendo a la persona que siempre limpió sus desastres. Y estaba aterrado. Entonces estaremos de acuerdo. La puerta está cerrada. Para ambos. Ahora quita tu pie antes de que llame a la policía por allanamiento. Por un momento pensé que iba a explotar. Su cara se puso roja. Sus manos se cerraron en puños. Pero entonces, como si finalmente entendiera que esta vez no iba a ganar, dio un paso atrás. Me miró con un odio tan puro que casi era impresionante. Y entonces dijo algo que me confirmó que había tomado la decisión correcta. Nunca fuiste una buena madre. Siempre fuiste fría. Siempre fuiste egoísta. Y ahora todos van a ver quién eres realmente. Voy a asegurarme de que todos sepan lo que le hiciste a tu propia familia. Cerré la puerta en su cara sin responder. Puse el seguro. Y me quedé ahí parada del otro lado, escuchando sus pasos alejarse. Escuchando el motor de un auto encenderse. Escuchando el silencio que quedó después. Y no lloré. Porque no había nada que llorar. Solo había alivio. Alivio de finalmente haber cerrado un capítulo que debió terminar hace años. Alivio de saber que ya no tenía que fingir. Que ya no tenía que pretender que todo estaba bien cuando claramente nunca lo estuvo. Los días después del último encuentro con Teodoro fueron extrañamente tranquilos. No más llamadas. No más mensajes. No más golpes desesperados en la puerta. Era como si finalmente hubieran entendido que esta vez era diferente. Que esta vez no había vuelta atrás. El silencio que antes me aterraba ahora se sentía como un abrazo cálido. Como el sonido de mi propia respiración después de años de estar ahogándome. Me desperté cada mañana sin el peso en el pecho que había cargado durante tanto tiempo. Sin preguntarme qué nueva crisis tendría que resolver. Sin revisar mi teléfono con miedo de encontrar otra petición disfrazada de emergencia. Por primera vez en décadas, mis días me pertenecían completamente. Eran míos para llenarlos como yo quisiera. Y al principio, no sabía qué hacer con tanta libertad.
Me sentía como alguien que había estado encadenada durante tanto tiempo que al quitarle las cadenas no recordaba cómo caminar sin ellas. Empecé despacio, con cosas pequeñas. Me senté en el jardín por las mañanas solo para ver salir el sol. Preparé desayunos elaborados solo para mí. Comí en la mesa con calma, masticando despacio, saboreando cada bocado sin prisa. Leí libros que había comprado años atrás y nunca tuve tiempo de abrir porque siempre estaba ocupada resolviendo la vida de otros. Me di baños largos con sales aromáticas sin escuchar golpes en la puerta preguntando cuándo iba a salir. Caminé por el parque cerca de casa sin tener que apurarme para llegar a cuidar a nadie. Fueron gestos pequeños, casi insignificantes para cualquier otra persona, pero para mí eran revolucionarios. Porque cada uno de esos momentos era una declaración, una afirmación de que mi vida me pertenecía, de que mi tiempo tenía valor, de que yo merecía existir sin tener que justificar cada segundo que no pasaba sirviendo a alguien más. Andrea me llamó con buenas noticias. Habíamos recibido 3 ofertas por la casa. Una de ellas era por $295,000, solo $5,000 menos del precio que pedíamos, y el comprador estaba dispuesto a cerrar rápido sin contingencias complicadas. Le dije que aceptara, que quería salir de esa casa lo antes posible, que cada día que pasaba ahí era un día más atada a un pasado que necesitaba dejar ir. También me mostró opciones de departamentos, pequeños, luminosos, en zonas tranquilas. Elegí uno en el segundo piso de un edificio modesto a 20 minutos de donde vivía ahora. Tenía una habitación amplia con ventana grande, una cocina funcional con barra de desayuno, una sala pequeña pero acogedora, y lo mejor de todo, un balcón con vista a un parque. Costaba $900 al mes en renta, pero después de vender la casa y sin tener que pagar las deudas de Teodoro, podía permitírmelo cómodamente. Incluso me sobraría para ahorrar, para viajar, para vivir sin contar cada centavo preguntándome si alcanzaría para el próximo rescate financiero de mi hijo. Firmé el contrato de renta ese mismo día. El departamento estaría disponible en 2 semanas, justo cuando se completaría la venta de mi casa. Todo estaba alineándose. El universo, o Dios, o quien fuera que organizara estas cosas, parecía estar diciéndome que había tomado el camino correcto. Durante esos días de transición, doña Paula venía a visitarme por las tardes. Tomábamos café en mi jardín y hablábamos de todo y de nada. Ella nunca mencionó lo que pasó en mi cumpleaños, a menos que yo lo hiciera primero. Nunca me juzgó. Nunca me dijo que estaba siendo muy dura o que debía perdonar. Solo estuvo ahí, escuchando cuando necesitaba hablar, callando cuando necesitaba silencio. Te ves diferente, Aurelia, me dijo una tarde mientras el sol empezaba a ponerse. Te ves más liviana, como si te hubieras quitado un abrigo pesado que llevabas puesto hace años. Tenía razón. Me sentía liviana. Me sentía como si hubiera estado cargando una montaña a la espalda durante tanto tiempo que ya no recordaba cómo se sentía caminar sin ese peso. Y ahora que finalmente lo había soltado, cada paso era más fácil. Cada respiración era más profunda. Cada día era más mío. Pero no todo era paz. Porque aunque Teodoro no me contactaba directamente, empecé a escuchar cosas. Rumores que llegaban a través de vecinos, de conocidos, de gente que aparentemente no tenía nada mejor que hacer que hablar de mi vida. Me enteré de que Teodoro estaba contando su versión de la historia. Una versión donde yo era la villana. Donde él era la víctima inocente de una madre cruel que lo había abandonado en su momento de necesidad. Donde yo le había prometido ayuda eterna y ahora le retiraba todo por un capricho. Donde Ivana era una santa sufriendo por culpa de mi egoísmo. Donde mi nieto iba a quedar traumatizado por mi falta de amor. Al principio, cuando doña Paula me contó lo que estaba escuchando, sentí una punzada de rabia, de indignación. Quería salir a gritar mi verdad, a mostrarle a todos los recibos de todos los pagos que hice, a explicarles el pastel en el suelo, el mensaje frío, las décadas de abuso financiero y emocional. Pero entonces me di cuenta de algo importante. La gente que realmente me conocía, la gente cuya opinión realmente importaba, ya sabía la verdad. Doña Paula estaba sentada frente a mí tomando café sin juzgarme. Don Mauricio me saludaba cada mañana con el mismo respeto de siempre.
Mis compañeras de trabajo me preguntaban cómo estaba y celebraban conmigo mi nueva libertad. Y la gente que creía la versión de Teodoro sin siquiera preguntarme mi lado de la historia, esa gente nunca estuvo realmente de mi lado. Así que dejarlos ir era tan necesario como dejar ir a Teodoro mismo. Deja que hablen, me aconsejó doña Paula esa tarde. La verdad siempre sale a la luz. Y mientras tanto, tú vive tu vida. Vive también que tu felicidad sea tu mejor respuesta. Y eso fue exactamente lo que hice. Dejé de preocuparme por lo que la gente pensaba. Dejé de intentar controlar una narrativa que de todas formas nunca podría controlar completamente. Dejé de desperdiciar mi energía en personas que ya habían decidido juzgarme sin conocer toda la historia. En cambio, me enfoqué en mí, en mi mudanza, en mi nueva vida, en los planes que estaba haciendo para los años que me quedaban. Años que finalmente iba a vivir para mí. Empecé a hacer una lista de cosas que siempre quise hacer pero nunca pude. Viajar a la playa y quedarme una semana entera sin tener que apurarme a volver. Tomar clases de pintura como siempre soñé cuando era joven. Unirme a un grupo de lectura en la biblioteca. Visitar a una prima que vivía en otro estado y que no veía hace 15 años porque nunca tenía tiempo ni dinero para el viaje. Ir al cine sola un martes por la tarde solo porque podía. Eran sueños simples. Sueños que para muchas personas serían ordinarios. Pero para mí eran extraordinarios. Porque cada uno representaba una elección. Una decisión de poner mis deseos por encima de las necesidades de otros por primera vez en mi vida. La 11ª noche, mientras empacaba los últimos objetos de la cocina, encontré el recetario de mi madre. Páginas amarillentas llenas de su letra inclinada. Recetas que ella copiaba de revistas o que le pasaban las vecinas. Recetas que yo había cocinado miles de veces para mi familia. Pasé las páginas con cuidado. Y entre las recetas, encontré algo que nunca había visto. Una carta, escrita en la última página, con letra temblorosa, sin fecha. A mi hija Aurelia. Si estás leyendo esto, probablemente ya no esté. Quiero que sepas que mi único arrepentimiento en la vida fue no haberme cuidado más. Pasé cada día dando todo lo que tenía hasta que no quedó nada de mí. Y ahora que estoy enferma, ahora que necesito ayuda, me doy cuenta de que me olvidé de vivir. No cometas mi error, hija. No te pierdas a ti misma tratando de salvar a todos los demás. A veces la mejor manera de amar es dejar que las personas aprendan a caminar solas. Leí la carta de mi madre una y otra vez hasta que las palabras se grabaron en mi corazón. Era como si ella hubiera sabido que algún día yo necesitaría escuchar exactamente eso. Como si desde donde estuviera hubiera estado esperando el momento perfecto para recordarme que cuidarme a mí misma no era egoísmo sino supervivencia. Guardé la carta en mi bolso. La llevaría conmigo al nuevo departamento. Sería un recordatorio constante de por qué había tomado esta decisión y por qué no podía retroceder sin importar lo que pasara. Faltaban 3 días para la mudanza cuando llegó el último intento. No fue Teodoro esta vez. Fue mi nieto. Lo vi desde la ventana bajando de un auto que no reconocí. Venía solo. Caminaba despacio hacia mi puerta con las manos en los bolsillos. Tenía 7 años, pero en ese momento parecía más pequeño. Más frágil. Y mi corazón de abuela, ese corazón que había intentado proteger endureciéndolo, sintió una grieta. Abrí la puerta antes de que tocara. Nos miramos en silencio por unos segundos. Sus ojos eran los de su padre cuando era niño. Antes de que la vida lo convirtiera en el hombre que era ahora. Antes de que aprendiera que manipular era más fácil que esforzarse. «Hola, abuela», dijo con voz pequeña. No era la voz del niño que me había dicho que mi pastel era feo. Era la voz de un niño confundido que probablemente había sido enviado aquí con un guión que memorizar. «Hola, mi amor. ¿Quién te trajo?», pregunté mirando hacia el auto donde alcancé a ver a Ivana en el asiento del conductor. Por supuesto. Ella no tendría el valor de venir ella misma, pero sí de usar a un niño como último recurso. Mi mamá. Dice que tengo que hablar contigo. Dice que tú estás enojada con nosotros y que por eso nos vamos a quedar sin casa. ¿Es verdad, abuela? ¿Estás enojada conmigo? Y ahí estaba. El chantaje emocional final. Usar a un niño inocente para hacerme sentir culpable. Para hacerme creer que yo era responsable de las consecuencias de las decisiones de sus padres.
Era tan predecible que casi me hizo reír. Casi. Me arrodillé para estar a su altura. Tomé sus pequeñas manos entre las mías. Y le dije la verdad de la manera más simple que pude encontrar. No estoy enojada contigo, mi cielo. Nunca podría estarlo. Pero sí estoy cansada. ¿Sabes lo que significa estar cansada? Significa que ya no puedo seguir haciendo cosas que me lastiman solo para hacer felices a otras personas. Tus papás son adultos. Son responsables de cuidarte. Y por mucho tiempo yo los ayudé con esa responsabilidad. Pero llegó el momento en que tengo que cuidarme a mí misma. ¿Entiendes? Él negó con la cabeza. Y no esperaba que entendiera. Tenía 7 años. Su mundo era simple. Abuela siempre estuvo ahí. Ahora abuela no está. Abuela mala. Así de simple era su lógica. Y no era su culpa. Era la consecuencia de haber sido criado por padres que nunca le enseñaron que las personas tienen límites. Que el amor no es infinito cuando se da en una sola dirección. Que eventualmente todos tienen que aprender a valerse por sí mismos. Mi mamá dice que si tú quisieras podrías ayudarnos. Dice que tienes dinero, pero que prefieres vernos sufrir. Dice que los abuelos que aman a sus nietos hacen lo que sea por ellos. Tú no me amas, abuela. Cada palabra salía de su boca con la inocencia de un niño, pero con el veneno de las palabras de su madre. Y en ese momento supe que no había nada que pudiera decir que cambiara las cosas. Porque Ivana ya había plantado las semillas. Ya le había enseñado a este niño que yo era la mala de la historia. Y con el tiempo, esas semillas crecerían hasta convertirse en la verdad que él conocería. La abuela que los abandonó. La abuela egoísta. La abuela cruel. Y dolía. Dolía más de lo que pensé que podría doler. Porque amaba a este niño. Lo había cuidado cuando era bebé. Lo había llevado al parque. Le había leído cuentos. Había limpiado sus rodillas raspadas y secado sus lágrimas. Pero ahora entendía que todo ese amor no era suficiente para protegerlo del veneno que sus padres le estaban inyectando. Te amo más de lo que las palabras pueden explicar, le dije con voz quebrada pero firme. Y algún día, cuando seas mayor, espero que entiendas por qué tuve que hacer esto. Espero que entiendas que a veces amar significa dejar ir. Que a veces la mejor manera de ayudar a alguien es dejar que aprendan sus propias lecciones. Y espero que cuando seas adulto, recuerdes que tu abuela siempre te amó, pero que también tuvo que amarse a sí misma. Lo abracé. Sentí su cuerpecito pequeño contra el mío. Olía a jabón y a infancia. A todo lo que era puro antes de que el mundo lo complicara. Quise decirle tantas cosas. Quise explicarle todo. Pero no era mi trabajo arreglar lo que sus padres estaban rompiendo. Mi trabajo ahora era sobrevivir. Era salvarme a mí misma antes de ahogarme completamente. Vete con tu mamá, mi amor. Y recuerda que tu abuela te quiere. Siempre te va a querer. Pero ya no puedes seguir haciendo esto. Lo solté. Se dio la vuelta y caminó de regreso al auto. No miró atrás. Ivana arrancó sin siquiera mirarme. Y yo me quedé ahí parada en la puerta viendo cómo se alejaban. Viendo cómo se llevaban el último pedazo de mi corazón que todavía estaba conectado a ellos. Cerré la puerta. Me apoyé contra ella. Y esta vez sí lloré. Lloré por todo lo que había perdido. Lloré por el nieto que probablemente nunca volvería a ver. Lloré por la relación que pudo haber sido, pero nunca fue. Lloré por mi madre que murió sin haber aprendido a ponerse límites. Lloré por todas las mujeres que se pierden a sí mismas tratando de salvar a familias que no quieren ser salvadas. Lloré hasta que no quedaron más lágrimas. Y cuando terminé, me lavé la cara. Me miré en el espejo. Vi a una mujer de 69 años con arrugas que contaban historias de sacrificio y dolor. Pero también vi fuerza. Vi determinación. Vi a alguien que había sobrevivido y que seguiría sobreviviendo. Los últimos 3 días antes de la mudanza pasaron en una nebulosa de cajas y despedidas. Doña Paula organizó una pequeña reunión con algunos vecinos para despedirse de mí. Me regalaron una planta para mi nuevo departamento. Me dijeron que los visitara cuando quisiera. Me abrazaron con un cariño genuino que no había sentido de mi propia familia en años. El día de la mudanza llegó rápido. Los de la compañía de mudanzas cargaron mis pocas pertenencias en el camión.
Todo lo que había decidido llevar cabía en 20 cajas. 20 cajas que contenían 69 años de vida. Parecía poco, pero era suficiente. Antes de irme, hice un último recorrido por la casa vacía. Mis pasos hacían eco en las habitaciones inmuebles. Pasé la mano por las paredes que yo misma había pintado hace años. Me paré en la cocina donde había preparado miles de comidas. Miré el lugar donde cayó mi pastel. Y en lugar de dolor, sentí cierre. Sentí que este capítulo finalmente estaba terminando. Cerré la puerta por última vez. Entregué las llaves a la gente de bienes raíces que esperaba afuera. El dinero de la venta ya estaba en mi cuenta. $295,000 menos los gastos de cierre. Quedaban $270,000. Más dinero del que había tenido en mi vida. Dinero que era completamente mío. Que nadie podría tocar. Que usaría para vivir mis últimos años con la dignidad que me había negado durante tanto tiempo. Subí al taxi que me llevaría a mi nuevo departamento. Miré por la ventana mientras nos alejábamos de la casa donde había pasado tantos años. Y no sentí nostalgia. Solo sentí paz. La paz de saber que estaba haciendo lo correcto. La paz de saber que finalmente estaba eligiéndome a mí misma. El departamento era exactamente lo que necesitaba. Pequeño pero lleno de luz. Silencioso pero no solitario. Mío en una forma que ningún otro lugar había sido antes. Pasé los primeros días organizando cada cosa con cuidado deliberado. Cada objeto que saqué de las cajas fue una elección consciente. Cada cuadro que colgué en la pared fue una declaración de que este espacio me pertenecía. Las plantas en el balcón. La mesa pequeña donde desayunaba mirando el parque. La cama nueva que compré solo para mí sin tener que preguntarle a nadie si les parecía bien. Las primeras semanas fueron de ajuste. De acostumbrarme al silencio que ya no era vacío sino lleno de posibilidades. De aprender a vivir sin el peso constante de esperar la próxima crisis. De redescubrir quién era yo cuando no estaba definida por lo que podía dar a otros, sino por lo que elegía para mí misma. Me inscribí en las clases de pintura que siempre quise tomar. 2 veces por semana iba a un pequeño estudio donde un grupo de mujeres de mi edad se reunía a crear arte sin pretensiones. No era buena. Mis trazos eran torpes. Mis colores no siempre combinaban. Pero no importaba. Porque estaba ahí para mí. Para sentir el pincel en mis manos. Para ver cómo algo nuevo nacía de mi propia creatividad. Para existir en un espacio donde nadie esperaba nada de mí excepto que disfrutara el momento. También empecé a caminar todas las mañanas por el parque. Media hora al principio. Luego 45 minutos. Mis rodillas todavía me dolían, pero cada día dolían un poco menos. O quizás yo estaba aprendiendo a caminar con el dolor de una manera diferente. Una manera que no me consumía, sino que simplemente existía como parte de tener un cuerpo que había trabajado durante 69 años. Doña Paula venía a visitarme los domingos. Tomábamos café en mi balcón y ella me contaba los chismes del vecindario. Me dijo que la casa se vendió rápido. Que una familia joven con 2 niños se había mudado. Que se veía feliz. Y yo me alegré por ello sin sentir ni un ápice de nostalgia por lo que había dejado atrás. También me contó, porque sabía que aunque yo no preguntara necesitaba saber, que Teodoro e Ivana tuvieron que mudarse. Que perdieron la casa cuando no pudieron refinanciar. Que se fueron a vivir a un departamento más pequeño al otro lado de la ciudad. Que Teodoro finalmente había conseguido un trabajo estable porque no le quedaba otra opción. Que Ivana también estaba trabajando por primera vez en años. ¿Y mi nieto? Pregunté porque no pude evitarlo. Porque aunque había cerrado esa puerta, todavía había una parte de mí que necesitaba saber que él estaba bien. Está bien. Lo veo cuando paso por el parque cerca de su nueva escuela. Se ve saludable. Feliz incluso. Los niños son resilientes, Aurelia. Más de lo que pensamos. Asentí. Y aunque una parte de mí dolía por la distancia, otra parte más sabia sabía que esto era lo mejor. Que él necesitaba aprender a vivir en una familia que funcionaba por sus propios méritos y no por el sacrificio constante de una mujer que ya no tenía nada más que dar. Pasaron los meses. El otoño dio paso al invierno. Las hojas en el parque cambiaron de color y cayeron. Y yo seguí viviendo. Seguí despertando cada mañana agradecida por el silencio. Por la paz.
por la ausencia de drama que había definido mi vida durante tanto tiempo. No hubo más intentos de contacto. No más llamadas. No más cartas de abogados. Era como si finalmente hubieran aceptado que esta vez era permanente. O quizás simplemente estaban demasiado ocupados aprendiendo a sobrevivir sin mí para seguir tratando de manipularme para que volviera. En mi cumpleaños número 70, un año después de que todo cambió, hice algo que nunca había hecho antes. Me compré un pastel. Uno pequeño. De 3 leches con merengue blanco. Mi favorito. Lo compré en la misma panadería donde había comprado el otro hace un año. El que terminó destrozado en el suelo de mi cocina. El que marcó el final de una vida y el comienzo de otra. Lo llevé a mi departamento. Puse una sola vela en el centro. La encendí. Y me senté frente al pastel en mi pequeña mesa junto a la ventana desde donde podía ver el parque. No invité a nadie. No organicé ninguna reunión. Era solo yo y mi pastel y la luz dorada de la tarde entrando por la ventana. Cerré los ojos. Pensé en mi deseo. Y esta vez no pedí por otros. No pedí que mi hijo cambiara. No pedí reconciliación. No pedí que las cosas volvieran a ser como antes. Pedí salud. Pedí paz. Pedí más días como este donde pudiera simplemente existir sin tener que demostrar mi valor a través del sacrificio. Pedí la sabiduría para seguir eligiéndome a mí misma cada día. Pedí la fuerza para no retroceder cuando la culpa tratara de convencerme de que había hecho algo malo. Soplé la vela. El humo se elevó en espirales delicadas hacia el techo. Y entonces, con calma y sin prisa, corté un pedazo generoso de pastel. Lo puse en un plato. Tomé un tenedor. Y comí. Comí mi pastel en mi mesa en mi departamento. Sola pero no solitaria. En silencio pero no en vacío. En paz de una manera que nunca había conocido cuando estaba rodeada de personas que me amaban solo por lo que podían tomar de mí. El merengue estaba dulce. La textura esponjosa. El sabor exactamente como lo recordaba. Pero esta vez era diferente. Esta vez cada bocado era mío. Nadie iba a tirarlo al suelo. Nadie iba a decirme que comiera como un perro. Nadie iba a arruinar este momento. Terminé mi pedazo. Me serví otro. Y otro. Comí hasta que estuve satisfecha y guardé el resto en el refrigerador para los próximos días. Porque ahora podía hacer eso. Podía guardar cosas para mí sin tener que preocuparme por si alcanzaría para todos. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, me miré en el espejo. Vi las arrugas, las canas, los años marcados en mi piel. Pero también vi algo nuevo. Vi orgullo. Vi dignidad. Vi a una mujer que finalmente había aprendido que amarse a sí misma no era egoísmo, sino la forma más pura de supervivencia. Pensé en todas las mujeres como yo. Las que dieron hasta vaciarse. Las que se perdieron en el proceso de salvar a otros. Las que llegaron al final de sus vidas sin haber vivido realmente. Y deseé que todas ellas encontraran el valor que yo encontré. El valor de decir basta. El valor de cerrar puertas que debieron cerrarse hace años. El valor de elegirse a sí mismas aunque el mundo les dijera que eso las hacía malas madres, malas hijas, malas mujeres. Porque no éramos malas. Éramos sobrevivientes. Éramos mujeres que finalmente entendieron que no podías llenar a otros desde un vaso vacío. Que tenías que llenarte primero a ti misma. Que tenías que ponerte tu propia máscara de oxígeno antes de ayudar a otros. Que el amor propio no era el enemigo del amor familiar, sino su fundamento. Me acosté en mi cama. Cerré los ojos. Y dormí profundamente sin pesadillas. Sin culpa. Sin miedo. Y en mis sueños, vi a mi madre. Joven. Sonriente. Con los ojos brillantes de alguien que finalmente descansaba después de una vida de trabajo. Me tomó de la mano y me dijo sin palabras lo que yo necesitaba escuchar. Que estaba orgullosa. Que yo había hecho lo que ella nunca pudo. Que yo había roto el ciclo. Desperté al día siguiente con el sol en la cara y un sentimiento de gratitud tan profundo que casi me hizo llorar. Gratitud por haber sobrevivido. Por haber encontrado mi voz. Por haber aprendido que decir no a otros a veces significa decir sí a ti misma. Preparé mi café. Me senté en mi balcón. Y mientras miraba el parque despertando con la mañana, pensé en el pastel.
en cómo ese momento hace un año había sido el punto de quiebre. El momento donde finalmente algo dentro de mí dijo que era suficiente. Ellos tiraron mi pastel al suelo y me dijeron que comiera como un perro. Y yo limpié sin decir nada. Pero esa noche tomé una decisión que cambió todo. Y ahora, un año después, había comprado otro pastel. Y esta vez lo comí en mi propia mesa. En mi propio espacio. Con mi propia dignidad intacta. Sola, sí. Pero en paz. Finalmente en paz.